Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal App. En esta oportunidad analizaré el principio laboral de la primacía de la realidad y cómo se da su aplicación, ya sea en el ámbito judicial o en todo caso en el ámbito administrativo. Para empezar, este principio es uno de los más importantes del derecho laboral. Se aplica a lo largo y ancho del derecho laboral y no solamente ha sido reconocida por la ley material laboral, sino también por la ley procesal. Ahora, este principio busca hacer prevalecer lo que sucede en el plano de la realidad frente a aquello que se plasma en el plano formal, llámense documentos, contratos que han sido suscritos entre el trabajador y el empleador. Y ello porque lamentablemente en muchas ocasiones empleadores de mala fe buscan utilizar documentos, contratos para encubrir lo que sucede en el plano de la realidad. Ello con el fin de ocultar un vínculo contractual laboral o en todo caso evitar el pago de ciertos beneficios sociales que corresponden al trabajador. Bien, para entender con mayor profundidad en qué consiste este principio de la primacía de la realidad, es necesario establecer ciertos escenarios de aplicación del mismo, ya sea en sede judicial, en sede administrativa. Primer escenario, primer ejemplo. Imaginemos que en el marco de un contrato civil de prestación de servicios que ha sido suscrito por el comitente, quien encarga un servicio en específico, y por otro lado un locador, ¿no? Quien se va a encargar de cumplir con ese mandato del comitente, a su favor celebran un contrato, ¿no? Entonces, en el marco de la ejecución de este contrato, no debería existir ningún tipo de subordinación del locador hacia el comitente, ¿no? Es decir, el comitente no tendría que indicarle al locador cómo, cuándo y dónde realizar la prestación de servicio a su favor, ¿no? Porque en todo caso, esta subordinación solamente se presenta en el marco de un vínculo laboral, ¿no? Entonces, en el plano civil, en el contrato civil de prestación de servicios, se indica de que el locador va a cumplir con la prestación de servicios al favor del comitente, ¿no? Según su criterio, según su expertise, con sus propias herramientas, etcétera. Pero en el plano de la realidad, lo que sucede es de que el comitente le indica al locador cómo, cuándo, dónde realizar las labores, ¿no? Es más, quizás hasta en un propio local del comitente. Entonces, aplicando el principio de primacía de la realidad, lo que se verifica es la existencia de un vínculo laboral, precisamente porque existe este elemento de la subordinación que lo diferencia de este contrato civil de prestación de servicios, ¿no? Que lamentablemente muchas veces se confunde con el contrato laboral, ¿no? Y es que hay un solo elemento, ¿no? Que puede confundir, que es el de la prestación de servicios, ¿no? Que se presenta en ambos contratos, la prestación personal de servicios. Pero lo que diferencia radicalmente a un contrato civil de prestación de servicios y un contrato laboral es el elemento de la subordinación, ¿no? Que implica el ejercicio de la potestad de dirección de la labor del empleador hacia el trabajador. Ello no debería presentarse en el marco de un contrato civil, ¿no? Y entonces, si es que se presenta este elemento, obviamente vamos a estar frente a un contrato laboral, ¿no? Y en el ámbito judicial, en un proceso judicial en materia laboral, el operador de justicia, frente a una demanda del locador, entre comillas, que en verdad es un trabajador, que solicita el reconocimiento de la existencia de un vínculo laboral, ¿no? El operador de justicia va a merituar diversos medios probatorios, ¿no? Como podría ser
las diversas directrices, comunicaciones que han sido planteadas por el comitente, entre comillas, que en verdad era un empleador, que se les brindó al locador para que realice la prestación de servicios a su favor, ¿no? El lugar donde lo realizó, ¿no? Las herramientas con las cuales realizó la prestación de servicios, ¿no? Si es que se las brindó el comitente, entre comillas. Entonces, al analizar todos los medios probatorios, el juez lo que va a hacer prevalecer es lo que sucede en la realidad, aplicando el principio de primacía de la realidad. Por más que el contrato civil de prestación de servicios guarde toda la rigurosidad exigida a nivel normativo, ¿no? Todas las cláusulas adecuadamente señaladas, ¿no? Cumpla con todos los requisitos formales. Por más que cumpla con todos los requisitos formales, ese contrato civil de prestación de servicios está desnaturalizado, ¿no? Y esa desnaturalización se va a dar en el marco de la aplicación del principio de la primacía de la realidad. Bien, vamos a un segundo ejemplo de aplicación del principio de la primacía de la realidad. Cuando un empleador utiliza un contrato laboral a plazo determinado, también conocido como sujeto a modalidad, con la finalidad de encubrir la existencia de un contrato laboral a tiempo indeterminado. Bien, ello lamentablemente se da con mucha frecuencia, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico, según lo que establece la Constitución, debería prevalecer el uso de un contrato laboral a tiempo indeterminado, ¿no? Debería ser la regla de uso en nuestro ordenamiento jurídico y por ende en nuestro medio laboral. Pero lamentablemente sucede lo contrario, ¿no? La excepción es de que se presenten trabajadores que precisamente hayan suscrito contratos laborales a tiempo indeterminado y la excepción, esa es la excepción, mientras que la regla es de que la mayoría de trabajadores han suscrito contratos laborales a plazo determinado. Y también cabe destacar que la mayoría de esos contratos están desnaturalizados por varias razones, pero una de ellas es la que voy a señalar a continuación. Entonces, en este escenario, planteemos el siguiente ejemplo. Un empleador cuyo objeto de negocio es en el marco de la producción de pan, una panadería. Entonces, utiliza indebidamente y de mala fe un contrato laboral a plazo determinado por incremento de actividad, ¿no? Para contratar un trabajador. Ello con el trasfondo de evitar de que ese trabajador que esté contratando sea un trabajador a tiempo indeterminado, por más que la labor que vaya a desempeñar el trabajador sea una labor permanente, ¿no? Porque la regla es a actividades permanentes, se supone que debe presentarse un contrato acorde a esa naturaleza, en este caso un contrato laboral a tiempo indeterminado, ¿no? Pero el empleador en este ejemplo sabe que la única forma de que se culmine un vínculo contractual laboral a tiempo indeterminado es por una falta grave en este caso, del trabajador, ¿no? Esa es una de las causales más frecuentes, ¿no? Además de otras como la muerte del trabajador, ¿no? O la extinción de la empresa del empleador. Pero la causa más frecuente es, pues, la comisión de una falta grave debidamente acreditada. Entonces, en aras de no brindarle estabilidad laboral al trabajador y obviamente poder prescindir de sus servicios permanentes cuando culmine el contrato celebrado a plazo determinado, que en verdad es un contrato fraudulento, utiliza pues este contrato por incremento de actividad. El contrato de incremento de actividad, como indica la nomenclatura, se va a dar cuando en el rubro, en el giro del negocio del empleador, se incremente algún otro tipo de actividad, ¿no? Al que ya está desenvolviéndose, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de la panadería, quizás en el contrato se plasma de que va a incrementarse la actividad empresarial teniendo en cuenta que ahora se van a fabricar pasteles, ¿no? Se van a producir pasteles. Entonces, es el motivo por el cual supuestamente se está utilizando este contrato de incremento de actividad y se le va a contratar al trabajador. ¿Bien?
Pero en el plano de la realidad no existe tal incremento de la actividad, ¿no? Porque, por ejemplo, el trabajador denuncia este hecho ante SUNAFIL, ¿no? Y SUNAFIL deriva a un inspector para verificar si es que se está cumpliendo con lo que se establece en ese contrato, si es que ese contrato se ha desnaturalizado, ¿no? Porque precisamente la causal objetiva que se señala en el mismo no se está cumpliendo en el plano de la realidad. Y cuando el inspector va a realizar su verificación, ¿no?, de este aspecto, le va a solicitar al empleador seguramente el contrato, ¿no? Y el contrato que se ha utilizado, este contrato sujeto a modalidad por incremento de actividad, seguramente guarda todos los requisitos legales que se han regulado en la ley laboral, ¿no? Cuenta con todos los requisitos, con todas las cláusulas pertinentes, ¿no? Es un contrato que está perfecto formalmente. Pero al momento de verificar si es que ha existido un incremento de actividad según la fecha que se indica en el contrato, seguramente el inspector de SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida como SUNAFIL por sus siglas, va a reconocer que no ha existido ningún tipo de incremento de actividad. Por lo tanto, ese contrato se utilizó de forma fraudulenta, ¿no? En algunos casos puede darse pues que por desconocimiento pues se ha utilizado este contrato, ¿no? Pero en muchos casos se utiliza de mala fe, como el ejemplo que les estoy planteando. Bien, entonces, por aplicación de primacía de la realidad, pues va a determinar que existe en sí un contrato laboral a tiempo indeterminado, ¿no? Y lo que va a suceder es de que va a determinar la existencia de una falta cometida, una falta grave cometida por el empleador, ¿no? Y ante ello va a imponer, luego de seguido todo el procedimiento, se va a imponer una sanción, ¿no? Una sanción que pecuniariamente es considerable, ¿no? Es alta. Bien, entonces ese es un segundo ejemplo, ¿no? Un segundo ejemplo, y como vemos, el principio de la primacía de la realidad no solamente se aplica en sede judicial, ¿no? También puede ser aplicado en sede administrativa, en este caso por los inspectores de SUNAFIL. Ahora vamos a un tercer ejemplo, un tercer escenario. El tercer escenario se va a dar en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico existe una normatividad bastante amplia, bastante rica en torno a cuáles son los parámetros de seguridad y salud que tiene que cumplir el empleador en aras de no afectar la integridad física y psíquica del trabajador al momento que este último despliegue sus labores, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les planteo, en el marco de la documentación que tiene él, que posee el empleador, se indica en que el trabajador ha recibido todas sus EPPs, ¿no? Las famosas EPPs son los equipos de protección personal para realizar su actividad laboral. Digamos que la actividad laboral sea en el ámbito industrial, ¿no? Para la producción de algún bien y para la producción del mismo, el trabajador va a realizar la labor de utilizar una sierra, ¿no? Una sierra eléctrica. Entonces, en ese escenario, como equipo de protección personal, mínimo, pues se necesita de que el trabajador cuente con un casco, con gafas, con guantes, con un mameluco, con unas botas protectoras, ¿no? Y el empleador cuenta con la documentación que ese trabajador o todos los trabajadores que desempeñan esa labor cuentan con todo ese equipo, ¿no? Es más, el mejor equipo en ese ámbito, ¿no? La mejor marca, con todas las especificaciones posibles. Entonces, cuando, por ejemplo, de oficio, el inspector de SUNAFIL acuda a centro de trabajo a verificar si se cumplen, ¿no?, con todos estos aspectos de seguridad y salud, si se está cumpliendo con la ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento, ¿no? Sobre todo si estamos frente a una actividad laboral de riesgo, le va a solicitar el empleador toda la documentación que acredite este aspecto, ¿no?, el cumplimiento de esta legislación. Dentro de ello, pues están los equipos de protección personal, ¿no? Y el empleador seguramente, pues le va a presentar un file, un expediente con
las firmas de todos los trabajadores que aceptan haber recibido toda esta EPP, ¿no? Todo este equipo de protección personal, las gafas, el casco, los guantes en óptimas condiciones, ¿no? Y tal fecha, que ha habido renovaciones de equipo, ¿no? Puede presentar toda esa documentación. Habrán, cómo no, empleadores que cumplen diligentemente y en el plano de la realidad con todos esos aspectos, ¿no? No hay ninguna duda, pero también hay empleadores que lo que buscan es encubrir la realidad. Y en este ejemplo imaginemos que el inspector de Sunafil, al momento de verificar la documentación, todo está en orden, ¿no? Aparente ha cumplido con todas las exigencias el empleador de forma óptima, de forma rigurosa. Pero al momento de realizar la constatación de lo que figura en el plano de los documentos, en el plano formal, y contrastarlo con lo que sucede en la realidad, se da cuenta de que no se condice, porque quizás el trabajador o los trabajadores no cuentan con casco, no cuentan con las gafas, solamente cuentan con guantes. Entonces, en aplicación del principio de primacía de la realidad, lo que va a prevalecer es precisamente lo que sucede en esta última. Y por lo tanto, el inspector de Sunafil va a determinar la existencia de una falta, ¿no? Y luego del procedimiento administrativo regulado en la ley de la materia, se va a determinar pues la falta, ¿no? Una falta grave. Entonces, ello por aplicación del principio de la primacía de la realidad, y una vez más, destaco de que el mismo no solamente se está aplicando en sede judicial, también es viable que sea aplicado en sede administrativa. Bien, entonces creo que con estos ejemplos podemos entender con mayor profundidad la importancia de este principio, que es medular del derecho laboral. Bien, espero que haya sido de su utilidad. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.